Mateo 18:23 dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y en esta mañana quiero hablar un poquito de lo que es la gratitud versus la ingratitud. Y yo no sé a cuántos de los que me están escuchando en esta mañana les ha pasado que cuando están en buen apogeo de dinero, están llenos de salud y bienestar, están rodeados de amigos, familiares, etc. Pero cuando han venido los tiempos de escasez a sus vidas, ha sucedido que sus amigos se alejan, sus familiares se alejan. Pienso que más de alguna persona de las que me está escuchando le ha sucedido eso. Un amigo nuestro nos contó que él, cuando estaba en apogeo de dinero, estaba lleno de amigos, de familiares, etc. Pero cuando se le vino a él el tiempo de escasez, los amigos se fueron todos, porque él dijo: todos estaban por mi dinero, hermana. Pero está un dicho muy popular en el mundo, donde dice que a tus verdaderos amigos o familiares tú los vas a conocer cuando estás en la cárcel, cuando estás en el hospital o estás en una situación difícil. Si se te acerca para darte la mano, es un buen amigo. Para darte un buen consejo en el tiempo de dificultad, para hacerte compañía, ese es un buen amigo. Y lo debes de cuidar. Pero si esta persona, después que te vio en desgracia, te dio la espalda y no le importó lo que estaba sucediendo contigo, esa persona es mejor dejarla ir, porque esta persona nunca estuvo ahí ni lo estará nunca. No sé si alguien me está entendiendo de lo que yo estoy predicando hoy. Y la semana pasada yo me encontré con una persona que él no tiene nada que ver con nuestra iglesia ni con el evangelio. Es más, a él nunca le he hablado de lo que es el plan de salvación. Pero él se me acercó y estábamos platicando, y él me decía que en estos últimos tiempos, me decía: no sé si usted ha visto, señora, que el mundo se está llenando más de maldad y de egoísmo, y que él no entendía cuál era el motivo por el cual el mundo se estaba llenando en estos últimos tiempos de más maldad y de egoísmo. A lo cual yo le contesté lo que el Señor me había venido a mí hablando a mi vida desde hace un tiempo atrás. Y el Señor lo que ponía en mi corazón, y fue lo que yo le contesté a él, es que el ser humano en estos últimos tiempos está tan absorto en uno mismo que no tiene ojos, ni sentimientos, ni emociones para nadie más que para nosotros mismos. Eso fue lo que le dije yo al Señor, porque eso es lo que
Dios ha venido poniendo en mi corazón desde hace mucho tiempo atrás. Es por lo cual le dije yo al Señor que el egoísmo se está acrecentando a pasos agigantados en las personas, más en estos últimos tiempos. Porque la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos. Eso fue lo que yo le contesté a la persona con quien estábamos conversando. Y mire, mi amado oyente que me escucha en esta mañana, si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, y si nos hacemos un autoanálisis de nosotros mismos, vamos a encontrar que nosotros no pensamos más que nosotros mismos. Tenemos puestos nuestros ojos solamente en nosotros mismos, en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Vea, por ejemplo, en la mayoría de personas, lo que muchos queremos tener es dinero para poder comprar más cosas para nosotros. Queremos tener salud para poder disfrutar lo que nos ganamos con nuestro dinero. Queremos tener lujos, salir de viaje, tener buena ropa, visitar buenos restaurantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué nosotros queremos tener dinero? Para poder comprar más cosas para nosotros. ¿Por qué nosotros queremos tener salud para poder disfrutar todo lo bueno que a nosotros nos pueda pasar? Bueno, es porque para la mayoría de la gente sabe que nosotros creemos que todo lo bueno que a nosotros nos puede pasar, nosotros no nos merecemos. ¿Por qué? Porque unos creemos que somos muy guapos, otros porque creemos que somos muy inteligentes, etc. Y sabe que muchas personas podrán decir en este momento, oh no, yo no quiero nada de lo que la hermana está predicando. Yo lo único que quiero tener en mi vida es tener cubierto todas mis necesidades y así poder vivir bien. Pero sabe que en ese cubrir de necesidades, en ese querer vivir bien, muchos también le añadimos el querer tener buenos carros, el querer tener buen vestuario, el querer tener buena comida, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy común que sucede en nosotros los seres humanos es que en medio de nuestros deseos también está el querer tener los lugares más altos. En nuestros trabajos nos gusta ser mayordomos, nos gusta ser los que corren el negocio, nos gusta tener lugares más altos, nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos respeten, nos gusta que nos admiren, que nos alaben, para que nuestro ego se sienta bien, para que nuestra vanidad se sienta exaltada. ¿Sabe que existen personas también que, porque creen que tienen dinero, también tienen el derecho de tratar mal a los que no tienen dinero? Hay personas que creen que porque tienen dinero, tienen el derecho de pisotear a aquella persona que no tiene nada, que tienen el derecho de hacerla sentir mal, de hacerlo sentir menos. Espero que alguien me entienda lo que estoy predicando en esta mañana. Y entonces, volviendo a la conversación que yo tuve con este amigo la semana pasada, esto era lo que yo le decía a mi amigo. Yo le decía que yo pienso que el egoísmo en estos últimos tiempos se ha incrementado más entre la humanidad porque nosotros estamos absortos en nosotros mismos y no nos hemos tomado el tiempo para mirar a alguien más, para saber cuál es la necesidad de alguien más y así de esa manera poderles ayudar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos ayuda? Cuando necesitamos que una mano se nos sea extendida. Ahí sí, todos queremos hallar esa ayuda.
todos queremos que esa mano se nos sea extendida. Y entonces, cuando estudiamos la parábola de los dos deudores que leímos al principio del mensaje, allí se nos dice que existió un rey, y yo pienso que este rey era un prestamista, pienso yo, por la gran cantidad de dinero envuelto que está en esta parábola, que dice que tenía sus consiervos. Y antes de seguir con este mensaje, quiero dejar muy en claro que la parábola que nosotros leímos tiene como contexto mostrar el perdón y la misericordia. Pero yo no la estoy usando de esa manera. Yo quiero usar esta parábola para mostrar el corazón del siervo mal agradecido que encontramos en ella. Que se nos dice que este siervo, el Señor pidió hacer cuentas con él, y resultó que este siervo se había malgastado todo lo que su Señor había puesto en sus manos. Dice la parábola que eran 10,000 talentos que se le había puesto en las manos de este siervo y que él no pudo pagar. Y déjeme le digo que 10,000 talentos en aquella época que nosotros hemos leído en la Biblia, dice que era una cantidad incomprensible de dinero que contar. Era como hablar de un número infinito. No tenía fin 10,000 talentos en aquel entonces, que era lo que el siervo le debía a su señor y que no podía pagarle. A lo cual el rey, para poder recuperar parte de lo que se le debía, ordenó vender a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero cuenta la historia que aquel siervo, puesto de rodillas, le suplicaba a su señor y le decía que le tuviese paciencia y que le iba a pagar todo lo que él le debía. Y entonces nos sigue contando la historia que el señor de aquel siervo, movido en misericordia, dice que le perdonó toda la deuda, pero que saliendo este siervo, el siervo de aquel señor que se le fue perdonada la deuda, a la calle, dice que se encontró a un consiervo suyo que le debía 100 denarios. Y fíjese que 100 denarios en aquel entonces era lo equivalente como a 3 meses de trabajo. O sea que era una cantidad mínima comparándola a la cantidad infinita que se le había perdonado a este siervo. Pero cuenta la historia que este siervo malvado no quiso perdonar a su consiervo por la suma mínima que se le debía a él. Y aunque este consiervo se le postraba a sus pies para pedirle tiempo, como él lo hizo con su señor, dice que este consiervo le decía que le esperase, que le tuviera paciencia, que él le iba a pagar todo lo que él le debía, que eran los 100 denarios. Y entonces dice la historia que este siervo malo tomó a su consiervo y lo echó a la cárcel hasta que se le fuese pagado los 100 denarios que le debía a su consiervo. A lo cual, cuando su señor se da cuenta de la crueldad que hizo este siervo malvado, lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, ¿acaso no te perdoné yo todo lo que tú me debías? Porque me rogaste, porque me suplicaste. Hubieras hecho tú lo mismo con tu consiervo cuando él te rogaba. Hubieras tenido misericordia de él, así como yo tuve misericordia de ti. Pero como no lo hiciste, el Señor enojado lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que este siervo malvado le debía. Y sabe que a mí no me hubiera gustado añadirle nada más a esta historia, porque la verdad es que esta parábola habla por sí sola
en cuanto se refiere a la ingratitud del corazón del ser humano. Pero lastimosamente no puedo dejar el mensaje inconcluso. Todo mensaje tiene que ser terminado. Y la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar, y hoy en día existen o existimos muchas personas que somos como este siervo mal agradecido, que le restamos importancia a lo que se nos ha sido dado. La Biblia dice que nosotros por gracia es que se nos ha sido dado. Y cuando habla de que por gracia se nos ha sido dado, no solamente habla de la salvación ni de la palabra de Dios, también habla de nuestra salud, también habla de nuestras fuerzas, de nuestro entendimiento para hacer las cosas. Todo es dado por gracia de parte de Dios para nosotros. Pero lastimosamente, debido a que el corazón del ser humano se ha engrosado, nosotros no podemos mirar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el corazón se nos ha engrosado. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia que el corazón se nos ha sido engrosado, pasa así como cuando el corazón físicamente se engrosa de grasa, cuando el pulmón se engrosa de grasa, que son síntomas malos para el cuerpo físico. Así pasa con el corazón cuando habla la Biblia, que el corazón se ha engrosado, pero se ha engrosado de maldad, se ha engrosado de egoísmo, se ha engrosado de vanidad, se ha engrosado de tantas cosas, porque el amor excesivo e inmoderado que nosotros sentimos por nosotros mismos nos hace sentir, mi amado hermano, que Dios no ha hecho nada por nosotros y que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos lo hemos logrado por nosotros mismos. De manera que no debemos reconocer el atributo de nadie más que el de nosotros mismos. La Biblia dice que el corazón se ha engrosado de egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Es el amor excesivo e inmoderado que una persona siente por sí misma y que le hace entender desmedidamente su propio interés y bienestar. Por lo tanto, una persona egoísta no se interesa por el interés del prójimo, todo lo contrario, rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Pero sabe que esto del egoísmo es común en las personas de afuera, en aquellas que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debe de ser una persona egoísta y debería de ser una persona egoísta aquellas personas que no conocen del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no conocen del amor de Dios, no conocen del perdón de Dios, ni de la misericordia de Dios para sus vidas, no la conocen y no la pueden reconocer porque no está el Espíritu Santo en ellas. Pero debería de ser diferente entre nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos sí hemos conocido del amor de Dios. Nosotros los cristianos sí hemos conocido del perdón de Dios y de su misericordia. Y entonces, regresando a la parábola de los dos deudores que leímos al principio del mensaje, allí encontramos que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Y este rey tipifica a Jesús o a Dios, como usted lo quiera llamar, puesto que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey, que aunque sabía que este siervo le había perdido su dinero, o tal vez se lo estaba robando, no lo sabemos porque la Biblia no dice nada sobre eso. Pero dice que este rey, aunque sabía que este siervo le había perdido su dinero, dice que este rey decidió perdonarlo por misericordia, porque el siervo no merecía el perdón de su señor,
puesto que él había defraudado la confianza que el Señor había puesto en él, no merecía el perdón. Pero dice que el rey decidió perdonarlo por misericordia, aunque él no se lo mereciera. Y entonces, si nos ponemos a pensar en nosotros, fíjese usted bien que el Señor con nosotros es lo mismo que Él hace. Él a nosotros nos perdona por misericordia todas las iniquidades que diariamente nosotros cometemos. Porque nosotros, mi hermano que me escucha, por naturaleza somos muy malos. Pero Dios en su amor y en su misericordia a nosotros no solamente nos perdona, pero también nos provee todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos estar bien. Porque aunque sí es verdad lo que la Biblia dice, que a causa del pecado, el amor de muchos se iba a enfriar ahora en los últimos tiempos que estamos viviendo antes de nuestra partida con Jesucristo, pero también la misma Biblia nos dice que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. La gracia para que nosotros, sus hijos, nosotros, su creación, fuéramos beneficiarios de la gracia. Pero no es por obligación de parte de Dios para con nosotros. Es por su inmenso amor y por su misericordia. Y entonces, volviendo a la parábola, vemos lo que hace el Señor después que se da cuenta de lo que su siervo hizo en contra de su consiervo. Y le dice: ¿y por qué no hiciste tú lo mismo que yo hice contigo? Así como yo mostré misericordia cuando tú me rogaste, cuando tú me suplicaste, cuando tú me lloraste, así hubieras mostrado tú misericordia para con tu consiervo cuando él te rogaba, cuando él te suplicaba, cuando él te lloraba. Mostrar agradecimiento de alguna manera. ¿Y cómo es que se demuestra el agradecimiento? ¿Acaso no es haciendo el bien que nosotros mismos hemos recibido? ¿Dando lo mismo que se nos ha sido dado? Y muchos decimos: es que yo estoy tan agradecido o estoy tan agradecida con Dios. Pero sabe, mi amado, que estar no es lo mismo que hacer. Porque fíjese que yo puedo estar en mi trabajo, pero puedo estar sin hacer nada. Y si usted cree que usted nunca ha recibido nada bueno de Dios, si usted cree que usted nunca ha recibido nada bueno de nadie más, por lo cual usted no tiene nada por qué estar agradecido, entonces venga y lo invito a que le dé una mirada a la cruz donde murió Jesús. Allí donde Él murió para salvarlo a usted de la condenación. Porque nosotros, antes de Cristo, estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero después de Cristo tenemos la seguridad de que si partimos para estar con Él. Y si aún así usted no tiene nada que agradecer, entonces déjeme, le digo algo, mi amado que me escucha. Las consecuencias de no ser agradecidos pueden ser letales. Porque imagínese usted que si nosotros, por el agradecimiento que nosotros sentimos, es que alimentamos el favor de Dios hacia nuestras vidas, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de la falta de agradecimiento? ¿Qué es lo que provoca la falta de agradecimiento? Si el agradecimiento provoca el favor de Dios hacia nuestra vida, entonces podemos decir que la falta de agradecimiento provoca que el favor de Dios muera, que no exista más, que se extinga. Y entonces sí, mi amado, que estamos muertos, que el Señor nos ayude, porque si Dios se aparta de nosotros, solamente el mismo Dios nos puede ayudar. Debemos
y tenemos que aprender a ser agradecidos. No solamente con Dios, porque en veces decimos fue Dios que lo hizo por medio de alguien que nos benefició en algo y no le damos ese mérito que tiene el prójimo que fue usado por Dios. Debemos ser agradecidos con Dios y también con el prójimo. No nos confundamos. La Biblia dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y luego nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, mi amado oyente, esto ha sido todo por hoy. Oro al Señor para que este mensaje se le grabe en las tablas de su corazón y en su mente y lo ponga en práctica. Que el Señor lo ministre por medio de este mensaje y que nos haga entender a todos nosotros, porque todos necesitamos, aunque unos no prediquen, otros predicamos, pero todos somos necesitados de la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que nos ministres por medio de este mensaje, Padre, y que lo pongamos por práctica, mi Dios. Oro, Señor, porque tú, Señor, levantes al caído, mi Dios, porque traigas sanidad al enfermo, Señor, salvación, mi Dios, a aquel que todavía no conoce de ti, Señor, y que tu bondad y tu amor sea haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, esto ha sido todo por hoy. Deseo en mi corazón que el Señor le bendiga grande y ricamente y será hasta la próxima.